Buenos días, a continuación vamos a ver el capítulo 6 de resistencia del tema de corriente continua. Bien, hasta ahora hemos visto el concepto de qué es la resistencia, básicamente es la dificultad que encuentran los electrones para circular a través de los átomos. Y ahora vamos a ver un poco, depende de qué cosas del material tendrá más o menos resistencia. Bueno, de forma general, un material conductor depende, por un lado, del valor de la resistividad, es decir, si tenemos que atrapa con más fuerza a los electrones, ofrecerá más resistencia, de ahí el nombre de resistividad. Por otro lado, de la longitud, si la longitud del conductor es muy larga, tendrá que realizar un recorrido mayor y por tanto le costará más circular a los electrones, es decir, dependerá también de la longitud del conductor, de la resistencia, y por otro lado de la sección, es decir, cuanto más grueso sea el conductor, mayor facilidad tendrán los electrones para circular, porque podrán coger un camino u otro. De alguna forma, el concepto es como si tenemos una carretera más ancha, circulan por ahí mejor las coches que por una carretera más estrecha. Es decir, que depende de la resistividad, de la longitud y de la sección. A mayor longitud, mayor resistencia, a mayor sección, menor resistencia. Bien, esto lo mejor es verlo de forma numérica para entenderlo mejor. Aquí tenemos un ejercicio que dice que compara las resistencias de un cable de cobre de 100 metros de longitud y 6 de espesor con otro de 50 metros de longitud y 4 milímetros cuadrados de sección. Fijaros que la sección de los cables normalmente se mide en milímetros cuadrados a nivel comercial y en cambio la longitud de los cables se suele medir en metros. Entonces, para hacer este ejercicio escribimos la fórmula. Aquí tenemos los datos y lo primero que hacemos es, bueno, mirar el tipo de material. Si el material es cobre, vamos a la tabla que teníamos en el capítulo anterior y vemos que el cobre tiene una resistividad de 0,017. ¿Esto qué es? Ohmios metro, milímetro cuadrado partido metro. Es decir, esto es un valor que se mide en ohmios por milímetro cuadrado partido metro. Es decir, que tenemos que medir la longitud en metros y la sección en milímetros cuadrados para coger este valor. Está hecho adrede para que no tengamos que convertir la sección que se mide en milímetros cuadrados a metros cuadrados, que sería el sistema internacional de medida. Con lo cual, pues sencillo, sustituimos los valores, 0,017, que es el valor que aparece en la tabla, longitud de 100 metros, sección de 6 milímetros cuadrados, ponemos un 6, no lo convertimos, operamos con los números y me sale 0,28 ohmios. Y ahora hacemos lo mismo para el otro cable, en este caso es de cobre de 50 metros y de 4 milímetros cuadrados de sección. Bueno, antes de realizar los cálculos, vemos que el cable es más corto, con lo cual tendrá menos resistencia, pero como también es de sección inferior, tendrá más resistencia. Bueno, si hacemos los números, 0,017 por 50 partido 4 me sale 0,21. Al final, más corto, pero como es más estrecho de sección, la resistencia es similar. Bien, ese sería el ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. Dice, a un hilo de cobre de 40 metros de longitud y 5 milímetros de radio, lo conectamos a una pila de 24 voltios. Bien, tenemos por un lado este cobre, 0,017 es la resistividad del cobre, la longitud es 40 metros y el radio es 5 milímetros de radio. Bueno, aquí tenemos que sabernos que cuando tenemos un círculo y tenemos el radio, la superficie se calcula como pi por r al cuadrado. En este caso, multiplicaríamos 3,14 por 5 al cuadrado y me sale 88,5 milímetros cuadrados de sección. Esa sería la sección o superficie del conductor. De forma que ya podemos calcular la resistencia como 0,017, que es la resistividad, con la fórmula que tenemos aquí, por la longitud, que son 40 metros, y por la sección, que son 78,5, que la acabamos de calcular. Y eso me da 0,086 ohmios. Un valor pequeño. Como veremos, todos los valores que estamos viendo son pequeños comparado con los que tenemos en otro tipo de materiales. Es decir, que vemos que los cables tienen una resistencia muy, muy pequeña. Casi se puede considerar que la resistencia es cero. En este caso es todavía menor porque la sección es muy gruesa. Bueno, con este dato, si le aplicamos directamente una diferencia potencial de 24 voltios, como dice la pila,
Aplicamos la ley de Ohm, igual a V partido R, y me sale 24 voltios partido 0,086 ohmios, 2770 amperios. Esta sería teóricamente la intensidad que circula por el hilo, una cantidad bastante muy grande. Bien, hasta ahora entonces hemos visto ya cómo aplicar o cómo obtener la resistencia de un material eh, en base a sus valores geométricos y una característica del propio material, que es la resistividad. Lo que pasa es que hay que destacar un dato, y es que esta resistividad, la que aparece en la tabla que vemos aquí, está calculada para una temperatura ambiente de 20 grados. Sin embargo, cuando la temperatura del conductor aumenta, que suele ocurrir cuando pasa la corriente eléctrica, vemos que bueno, ya veremos más adelante, se disipa energía en forma de calor y la temperatura aumenta. Entonces lo que va a pasar es que la resistencia del material va a verse incrementada mediante la siguiente fórmula, donde R20 es la resistencia que tiene el material a 20 grados y esta será la resistencia que tenga a la nueva temperatura. Alfa es un coeficiente de temperatura, aquí tenemos de algunos materiales como el cobre, el aluminio, el tungsteno, la plata. He cogido el tungsteno porque es un material que se utiliza en las lámparas incandescentes donde la temperatura aumenta hasta los 2000-3000 grados centígrados. Y por último, la diferencia de temperaturas entre la temperatura de cálculo y la temperatura ambiente. Como antes, lo mejor es ver un ejercicio para entender cómo se realiza o cómo se resuelve. Bien, lo que dice el ejercicio es lo siguiente. Tenemos, por un lado, una resistencia de un filamento de una lámpara incandescente de tungsteno. Como el material es tungsteno, tenemos que la resistividad es 0,055. Esto es la resistividad a 20 grados centígrados. La longitud es de 15 centímetros, es decir, 0,15 metros, y la sección es de 0,0001 milímetros cuadrados de sección. Bueno, la sección significa el grosor que tiene el filamento de una lámpara incandescente es realmente muy, muy, muy pequeño. Bueno, a partir de estos datos calculamos la resistencia como la fórmula que tenemos aquí, donde ρ es 0,055, longitud pasamos 15 centímetros a metros y la sección y obtenemos una resistencia de 82,5 ohmios. Este dato hay que destacar que es la resistencia que tiene el material con esta resistividad, es decir, a 20 grados centígrados. Ahora, si queremos ver cuánto es la resistencia que tendrá el material cuando aumente la temperatura, como nos dice el enunciado, a una temperatura de funcionamiento de 2200 grados centígrados, aplicaremos la fórmula siguiente. La resistencia, en este caso, a la temperatura que queremos calcular, que son 2200, será igual a la resistencia que tiene a temperatura ambiente, o 20 grados centígrados, que es la que acabamos de calcular anteriormente, 82,5, por un coeficiente 1 más alfa. ¿Alfa cuál es? El coeficiente de temperatura de 0,045. Es importante no confundir el alfa, que es el coeficiente de temperatura, con ρ, que es la resistividad del material, que es frecuente confundir estos dos datos. Entonces, 0,055 es la resistividad, 0,0045 es el coeficiente de temperatura o alfa. La diferencia de temperaturas, 2200 menos 20, operamos y me sale que la resistencia del material, en este caso la resistencia a 2200 grados centígrados, esta era la resistencia a 20 grados centígrados, sale de 891 ohmios. Como podemos comprobar, no es despreciable la diferencia de resistencia debido al incremento de temperatura. Por este motivo, tendremos que considerar cuando el conductor se caliente, como suele ocurrir en las resistencias, esta diferencia de valores que puede ocurrir con respecto a lo teórico con la realidad. ¿Vale? Y con esto tendríamos el capítulo de cálculo de resistencias.